es en el tema de adulterio. Voy a proceder a leer lo que es el caso. ¿Quieres que te ponga en la pantalla? Sí, pantalla. Ya le pongo en la pantalla. Ya, ahí está. Caso 1. Testimonio de un anciano actual sobre adulterio. El que causa la muerte es el adulterio. Este tipo de delito es muy terrible porque corrompe la amistad dentro de una sociedad y en el hogar. Una mujer casada no es una comida para compartir con otro, sino pertenece a un solo hombre. Hombre o mujer que comete un adulterio, el pago es la muerte o también un castigo tenaz. Entonces, yo como anciano les advierto a toda la juventud en general, casados y jóvenes, no cometer este tipo de problemas porque trae consecuencias negativas. Si un actuar no mata o castiga a su mujer que cometió adulterio, tal persona pierde su autoridad y es burlado por otras personas. Ya listo. Entonces, el tema principal es el adulterio. Más que todo de la misma nacionalidad. Tras debatir nosotros en grupo y de la mejor manera hemos decidido lo siguiente. Y voy a poner a conocimiento también que a la clase anterior que hemos tenido y dependiendo a eso nosotros hemos utilizado esos conocimientos que nos han brindado y entonces les voy a leer. Como conocimientos anteriores, la nacionalidad Achua, en el caso de adulterio, castiga a los infieles con justicia indígena, con diferentes métodos. Pero, sin embargo, para la parte afectada no es suficiente, que mantiene muy dentro la venganza, que es atentar en contra de la vida, tarde o temprano, analizando de diferentes maneras y ver que el castigo realizado no soluciona el caso y conlleva atentar contra la vida. La mejor alternativa es la expulsión de los individuos para calmar la situación y brindar apoyo moral y psicológico. En Schwartz, que sería digamos, lo que es la camachina, aconsejar más que todo. Entonces, y eso se llevaría a lo que es con la expulsión para mejorar esta situación y no llegar al extremo de atentar contra la vida. Entonces, ¿me pones en pantalla, por favor? Entonces, se refiere aquí, se justifica culturalmente la muerte de los que cometen adulterio, hombre o mujer. No, no se justifica porque cuando en una comunidad, la comunidad pasa lo que es el adulterio y llega lo que es a cometer la muerte hacia la pareja, entonces, ¿qué pasa? Que la familia de la chica va en contra del que asesinó más que todo a la chica. Entonces, ¿qué conlleva eso? A la muerte y luego de la otra parte también a la muerte. Entonces, perjudica lo que es a la unión de la comunidad, porque eso ya causaría lo que es divisionismo. Entonces, y rompería lo que es la organización de la comunidad. Entonces, no sería justificado eso. Entonces, esa ha sido la exposición de nuestro grupo. Cualquier opinión, recomendación, estamos aquí para escuchar y pues muchas gracias. Espero críticas constructivas. Muy bien. Bueno, un aplauso al grupo número 1. Esperemos a ver si tenemos algún criterio de los compañeros, de Verónica, de Fernando. Espero que nos hayan escuchado bien. Eso, Verónica, Fernando, ¿alguna idea? Sí, muchas gracias. Buenos días con todos y todos los compañeros asistentes a este curso y a la escuela.
Gracias al Grupo 1 por la participación. A ver, algunas observaciones tal vez, ¿no? Yo había puesto este caso porque este caso representa en realidad la presencia de una práctica cultural propia de una cultura, en este caso la cultura Shuar Achuar. Los que tengan un poco de memoria deben recordar que los enfrentamientos entre los Shuar y Achuar son enfrentamientos históricos que tienen en el fondo esta concepción de venganza, ¿no? De venganza y de enfrentamiento entre clanes Shuar Achuar, que no se resolvió sino hasta hace poco, en los años 80 casi, cuando los Shuar Achuar de alguna manera pasaron a dejar de lado estos continuos ataques guerreros que tenían ellos. No olviden ustedes que las culturas amazónicas son culturas guerreras desde siempre, históricamente, las conocemos. Y el enfrentamiento fundamentalmente se daba hasta hace mucho tiempo por la conquista de las mujeres, ¿no? Es decir, muchas de las incursiones que hacían unos grupos sobre otros eran justamente para conseguir mujeres. No olviden ustedes también que los únicos que luchan en estos enfrentamientos son los hombres, ¿no es cierto? Y por lo tanto ellos estaban más sujetos a perder la vida. Con estas explicaciones de orden más histórico y cultural, el planteamiento que hace el grupo me parece interesante porque de alguna manera plantea la necesidad de que la cultura, tanto Shuar y Achuar, se planteen esta sanción tan drástica y tan dura como es la muerte por acusación de adulterio y por adulterio, para ser sometida a un proceso diferente. El grupo sugiere que no se justifica la muerte por adulterio y que debería más bien pensarse en otra solución, entre esos la expulsión de la comunidad. De cualquier manera, me parecen medidas alternativas que son interesantes, pero yo, como decía el día de ayer, el derecho indígena tiene que ser creativo, ¿no? Tiene esa posibilidad de seguir creando de alguna manera sanciones y penas alternativas a lo que yo decía ayer también en el artículo 191 de la Constitución, que dice que la justicia indígena se aplicará respetando los derechos humanos. Esas mis observaciones. Muchas gracias. Muy bien, escuchamos ya la explicación también de Fernando. El grupo 2, por favor. ¿Algún aporte antes? Sí. Javi, yo quería comentar algo antes. Sí, Vero, claro. Perdón. Yo me uno a Fernando en la parte en la que hace este recuento histórico y invita a la creatividad, porque justamente eso es lo que hacen las culturas, las sociedades a lo largo del tiempo, ¿verdad? Nadie mantiene ni las mismas sanciones, ni los mismos valores a lo largo de los tiempos. En esa invitación a la creatividad, yo lo único que agregaría también es reconsiderar aquello que se considera un delito, ¿no? Sobre todo porque la expulsión de la comunidad equivale, no sé a quién se lo leí, pero equivale también como una muerte, ¿no? En el sentido de lo importante que es el grupo, la comunidad para un individuo. Entonces, parte de esa creatividad incluye también revisar qué consideramos un delito como sociedad, ¿verdad? En el Ecuador, por ejemplo, el adulterio estuvo penado criminalmente, quiero decir, estaba en el Código Criminal hasta creo que hace unos 40 años, y luego lo sacaron. Entonces, lo que quiero decir es que como todas las sociedades evolucionan, la pregunta está en, bueno, ¿cuál es la ventaja social, si quieren, en este caso? ¿Cuál es la coordinación entre tener un delito cualquiera y los valores que queremos impulsar como grupo, justamente para mantener el castigo penal como un castigo muy particular para daños muy grandes a una comunidad o una sociedad. Nada más. Muy bien, gracias, Vero. Escucharon ahí el aporte también.
¿Ustedes tienen algún aporte sobre lo que acaba de exponer el grupo número 1? ¿Alguna idea? ¿Podemos complementar algo? ¿Ya? Vladimir nos dice la importancia de respetar, ¿no? También los procedimientos de cada cultura. Muy bien. Y el grupo ha dispuesto también una forma distinta de castigo, digamos, o más bien de sanación, ¿no? Que tiene que ver con un poco con lo que hemos venido discutiendo el día de ayer, sobre todo. Muy bien. El grupo número 2, por favor. Ya, está en la pizarra también, Vladimir. Y igual, ¿qué pasa el micrófono? Nos trata de ahí de hablar. A ver. Muy buenos días, compañeros. Todos los que están mi nombre es Vladimir. Somos el grupo número 2. Vamos a exponer el tema, así como nos han designado. Voy a leer el tema que nos dieron. El tema fue el caso 2, testimonio de una mujer juzgada por la justicia indígena. En los procesos para administrar justicia aquí en la comunidad, tanto el hombre, la mujer, tiene derecho a decir lo que pasó en el problema y solo luego de ser escuchado se sanciona al que tenga responsabilidad. Si los dos son responsables, se les sanciona a los dos de igual manera. Si no existe igual responsabilidad, si más es causa de la mujer, ella es castigada. Igual en el caso del hombre, si él es el responsable del conflicto, pero como las autoridades son todos hombres, a veces sí suele decir que las mujeres son las que tienen la culpa de todo. Y la pregunta, ¿son discriminadas las mujeres indígenas por las autoridades administradoras de justicia? Bueno, en el caso nosotros hemos escrito de acuerdo al testimonio. Dice, en este caso hemos escrito no, porque las mujeres tienen derecho a no sufrir discriminación y violencia por el hecho de haber nacido mujeres. Entonces, en el caso, claro, últimamente en la actualidad hay instituciones, las organizaciones nos ponen, están puestos los derechos propuestos, por ende las instituciones gubernamentales y públicas protegen los derechos a la mujer. Entonces, la mujer tiene derecho a no ser maltratada ni asesinada ni agredida sexualmente con impunidad. Tiene derecho también a expresarse libremente. Entonces, eso quiere decir que las instituciones le respaldan con los derechos que le amparan a la mujer. Entonces, siempre y cuando los casos son muy diferentes en las familias, en las comunas, en los casos. Último literal que hemos expuesto, el año 2020 se creó la ONU, que es Organismo de Naciones Unidas de Mujeres,
Entonces, basándose en impulsar la igualdad de género, con esto nosotros hemos expuesto, pero para describir detalladamente hay muchos temas que discutir en la parte de igualdad de género. Entonces, hoy en la actualidad ya es muy diferente de que, claro, las leyes también nos amparan tanto al hombre y a la mujer. Entonces, por eso es que nosotros, a veces, claro, las mujeres, ahorita hoy en la actualidad, a veces son al contrario. Entonces, los hombres son maltratados de las mujeres, o a veces pues, maltratadas pues, las mujeres de los hombres. Pero comúnmente en las comunidades esto sucede, pero siempre y cuando a veces la mujer no siempre y cuando hace sus actos o nunca denuncia, nunca dice nada, a veces se quedan ahí en su comunidad, siendo a pesar de que han sido maltratadas, han sufrido alguna cosa, y nunca han hecho para dar solución al caso. Bueno, hay muchas cosas que podemos ayudar de esto y bueno, esta ha sido la presentación de nuestro grupo. Muchísimas gracias. Si hay alguna opinión, Fernando o Verónica, sobre la exposición del grupo. Sí, muchas gracias al grupo 2 por la exposición. A ver, algunos comentarios. Esta exposición me hace acuerdo a mí de un trabajo que hizo la FONAQUISE en Sucumbíos, la Federación de las Naciones Quichuas de Sucumbíos, hace algunos años, cuando por una iniciativa de un grupo de mujeres se llegó a elaborar una especie de manual de protección de los derechos de las mujeres en las comunidades indígenas quichuas de Sucumbíos. Esta fue una iniciativa muy interesante y conozco también otro caso en Cotacachi que es muy parecido a este, en la que las mujeres proponen a la comunidad, ¿no es cierto?, la adopción de una serie de conductas y costumbres respecto a ellas de parte de los hombres. Yo en esto quiero ser muy claro y decir que el ejercicio de la administración de justicia en todo lado, no solamente en el mundo indígena, es un ejercicio de poder. Y eso tenemos que tener claro, ¿no es cierto? Y al ser un ejercicio del poder, está sujeto al abuso, ¿no es cierto? Y al exceso de uso del poder. Entonces, en ese sentido, uno de los reclamos legítimos de las mujeres, por lo menos en este testimonio, es también pensar, y este sería un punto muy interesante que ustedes podrían llevar a las comunidades, que sería el que las mujeres cada vez más ocupen sitios de dirección de las comunidades y de administración de justicia, de tal manera que tanto hombres como mujeres tengan ese poder en ese sentido que yo decía, para poder administrar justicia dentro de las comunidades. Este me parece que es una reivindicación importante que están planteando y que está representada, como ustedes saben, por estos grupos de mujeres amazónicas que están luchando fuertemente contra el extractivismo desde algunos años y que han demostrado, digamos, un poder de movilización importante. Gracias. Gracias, Fernando. Vero, quizás alguna opinión. Sí, yo nuevamente me uno a lo que dice Fernando sobre los espacios de poder y lo que significan en general. Y ahí sí, no es que es muy diferente en una sociedad u otra. El ejercicio del poder es un ejercicio muy susceptible o en el que muchas veces ocurren abusos justamente por el poder que tenemos. Y ahí no se trata de ser bueno o malo, ni de basarse en cultura o no, sino lo que pasa en todas. Entonces, la cuestión ahí es justamente identificar dónde están esos espacios de posibles abusos y trabajar sobre eso, ¿no? El que las mujeres tengan más espacios de poder en general alrededor del mundo, ya que mencionaron la ONU, es justamente un mecanismo para incorporar las perspectivas, las visiones de las mujeres en el ejercicio del poder en las distintas culturas.
Ciertamente, si es que pasa mucho en las ciudades en el Ecuador. Una mujer llega con una denuncia de maltrato dentro de su casa. ¿Quién entra a juzgar o quién entra a discernir, discutir si es que ha habido el maltrato o no? Si son hombres y si se ven reflejados ellos también en una situación de poder en su casa, lo más probable va a ser que minimicen esa violencia. Eso tiene además otro efecto, y el efecto es que cada vez que yo voy y denuncio y los hombres no me creen, que son quienes están en el poder, no me creen, entonces tengo que contar otra vez mi historia y además quedar como que si estoy mintiendo o exagerando. Eso significa que la próxima vez que me suceda no voy a denunciar. Entonces se forma un círculo muy vicioso. Esos círculos viciosos se pueden convertir en cambio en círculos de mejoría, en círculos de atención, y entonces si ponemos más mujeres o si entran más mujeres a estos espacios de poder, ya no va a ser la misma situación. Las mujeres también van a decir, bueno, si a mí me ha pasado algo así, o si le pasó a mi hermano, si le pasó a mi madre, o si lo vi en algún momento en algún lado, voy a tender a creerle también a la mujer. Y esas justamente son cambios que han sucedido en las sociedades, para que esos abusos que se dan y se dan naturalmente, porque uno solamente puede ver a través de sus ojos, pues yo no puedo ver a través de las experiencias de otros, peor si no las he vivido o no las conozco, ¿no? Y en parte también quizás para los pueblos un referente es su propia situación frente al Estado. El Estado, que no tiene en general autoridades indígenas, en los que los indígenas, las personas indígenas no acceden a los cargos de poder. Si es que uno está en presidente de la República, o de juez, o de jueza, o de parlamentario, asambleísta, y no conoce las experiencias de los indígenas, mal va a poder incorporarlas dentro de las políticas, dentro de las decisiones que tomen, las leyes que hagan y demás. Entonces es como que se repite. Siempre quien no tiene poder, quien no tiene acceso al espacio de poder, es quien menos puede hacer valer su perspectiva. Y eso pasa en todos los ámbitos, y ciertamente pasa entre las mujeres en las comunidades indígenas donde no tienen acceso a los espacios de poder, aun cuando puedan decir sí, es que tienen derecho a la expresión. Pero una cosa es la expresión y otra cosa es poder imponerse. Gracias. Gracias, Vero. Escucharon, ¿no? La importancia de que las mujeres vayan teniendo espacio en la dirigencia comunitaria y en los procesos de justicia indígena también, ¿no? Hay que trabajar conjuntamente para impulsar eso, ¿no? El ejemplo también hablaba, ¿no? La mayoría de la justicia, de la dirigencia, es de hombres, ¿no? Entonces hay que tratar de democratizar estos espacios también, de poco a poco hay que llevarlos, y ustedes que van llevando estas ideas, ponerlas en práctica también en su comunidad, respaldar a las compañeras dirigentes que vayan a estos espacios. Muy bien, el grupo 3. Ah, sí, Vero, vamos a escuchar a Verónica Grefa también, que quiere compartir algo. Aquí. Para que no haga... Tomando este espacio, quiero contar una experiencia que hace unos días nomás estuvo, donde justamente nos encontramos en una capacitación, donde uno de los compañeros nos había, pues estábamos diciéndoles de que íbamos a tratar en lo que es una comunidad de derechos colectivos y derechos de la mujer, donde ahí se vio claramente, y por eso con esta experiencia, y se dice muchas veces también, incluso en grandes comunas. Entonces ahí preguntaba un compañero de qué son los derechos de la mujer, y entonces llegaba otro compañero y decía, los derechos de la mujer es un momento histórico porque ha venido luchando por ser considerada lo que es a expresarse, tener derecho al voto, entre esas cosas. Entonces ser más, tener el mismo nivel que los varones
de manejar cosas en la sociedad. Entonces, y ahí también se expresó de la mujer, donde dijo, incluso la mujer, nosotros sabemos los hombres son más inteligentes, son más hábiles que nosotros los hombres y se desenvuelven mejor, entonces, y son más astutas. Entonces, él decía eso y todos nos quedábamos así, admirados, porque incluso hasta la misma mujer, porque le quedó mirando y le decía, no, pues, o sea, qué lindo te expresas, pero eso no lo aplicas en la casa. Y entonces, imagínense que toditos se dieron cuenta y es cierto. Y pasa en muchos casos donde el hombre simplemente tiene conocimiento de que sí, la mujer tiene esos derechos, no sé cómo, pero a la hora de actuar simplemente no lo aplican, no lo manejan. Entonces, en sí, simplemente lo dicen nomás y sigue habiendo discriminación, lo que es contra la mujer. No hay igualdad de género. Entonces, ante eso es y a lo que voy es que generalizando, eso pasa incluso en el trabajo, en todos lados. Entonces, y uno de mi punto de vista es de que nosotras, al menos las mujeres, desde ya nosotros tenemos que empezar a trabajar con nuestros hijos, porque nosotros somos los que criamos y les enseñamos ante todo la igualdad de género cuando tenemos a un varón y una mujer, o a veces la forma de crianza cuando le dicen a mí, no, es que tú tienes que hacer esto, y la mujer solo simplemente va a la cocina. Entonces, yo incluso siempre he tenido eso, de que hay que criar a los niños por igual, haciéndoles ver de que el hombre y la mujer tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas habilidades de realizar las cosas. Y pues eso diría yo. Espero que me haya expresado bien y me haya hecho entender. Gracias. Gracias, Erika. Un comentario tal vez a la intervención de Verónica. Muchas gracias, Verónica. Dos cosas me hacen pensar, Verónica. La una es que hombres y mujeres tienen que tener igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. De eso se trata. Y tal como conocemos en el mundo mestizo occidental y en muchas de las culturas indígenas, eso no sucede. El hombre tiene mayor poder que la mujer. Lo que estamos buscando con esto es una igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Y una segunda cosa que dice Verónica de forma muy interesante, comentando este hecho de este dirigente, es que tenemos que fijarnos en una cosa, ¿no? Una cosa es lo que dice la gente, pero otra cosa es lo que hace la gente. Ahí está la diferencia. Si decimos una cosa, deberíamos ser consecuentes también en las cosas que hacemos. Entonces, entre lo que se dice y lo que se hace, se puede decir muchas cosas, pero en la práctica no estamos haciendo eso. Y cuando Verónica menciona el cuidado de los niños y la educación, este proceso tiene que ser igualmente compartido por padres y madres, ¿no? No solamente es la madre la que educa y cuida a los hijos, ¿no? Eso siempre se ha tratado, de que son solamente las madres y las mujeres. Yo creo que en ese sentido, hombres y padres tienen una obligación igualmente importante. Muy bien, muchas gracias, Vero, Fernando, por las reflexiones. Escuchemos a los compañeros y compañeras del grupo 3. ¿Quién es del grupo 3? Venga. Buenos días, mi nombre es Pablo Lago, soy nacionalidad boliviana. Bueno, a nosotros nos tocado el tema. ¿Puedes leer el caso, Pablo? Espérate, Pablo, ya.
Tiene tu teléfono. Aquí está Pablo, más bien de acá lee. Uso muy rara la computadora. Sí, delante el celular, por favor, sí, que la compu está rara. Bueno, tema de nosotros de una autoridad de la Amazonía amazónica sobre la coordinación y cooperación de la justicia indígena con la justicia ordinaria. Hubo un caso de un chamán que afectaba a 3 comunidades, para lo cual citamos a la oficina de la Federación de Organización Indígena, el NAPO, hoy, para aquí discutir y solucionar, para lo cual cada parte trajo a su chamán para ver si es de verdad o no. Entonces llegó a una conclusión de que si era verdad, luego aconsejamos al chamán que hizo maldades a que se compromete a entregar todo lo que tiene de los poderes y se firmó un acta. A pesar de eso, fue a la comunidad del 10 de agosto, en donde había querido actuar de la misma forma, entonces la comunidad, por resolución, había decidido coger y cantidad prendiendo una planta eléctrica para con eso convencer al grupo de que entregue los poderes. Y luego le habían metido a la cárcel de la comunidad, de ahí se escapó por la ventana y ya que había cortado con la ayuda de uno de sus amigos y se recibió en la parroquia de Cotumo. Con uno de sus familiares cercanos y pidió una boleta de auxilio a la Comisaría Nacional. Luego se armó un tremendo conflicto entre las autoridades estatales, las autoridades comunitarias, y sin embargo pudieron ponerse de acuerdo para resolver. Cuando llamaron a las partes, a los familiares afectados conjuntamente con el Comisario Nacional, los dirigentes del chamán, fue una comisión de la Asociación Chamán Indígena del Napo, y el grupo salieron de la comunidad en donde habían adoptado por el través de la bebida de la ayahuasca, de otros chamanes, vean lo que había pasado y como castigo impusieron al grupo a que cure, es decir, a que sane a los enfermos. Luego el grupo había entregado sus poderes, o sea, sus piedras, entonces de esta forma estamos solucionando. Y una vez resuelto cada una de sus partes, esos momentos están. Este momento están tranquilos. Y pregunta dice, ¿de qué manera la justicia indígena debe coordinar y cooperar en la justicia ordinaria? Donde nosotros hemos puesto acá. Asume la directiva comunitaria del caso del acuerdo de la justicia indígena, la situación dada, donde piden que siga haciendo más daño. Entonces, eso, como se dice, entonces, va a dar, ¿no? Ejemplo, nuestra comunidad donde nosotros vivimos, entonces, nosotros tenemos
no teníamos los chamanes que viven, ¿no? Esa comunidad. Entonces, de ahí mismo, uno de esos que han hecho amigos, ¿no? Amigos o compadres. Entonces, les traen a esa comunidad. Entonces, vivían tranquilos, ¿no? Trajo, entonces, y él no vino solo a capturar, sino vino y él vino a ver qué no más tiene. Entonces, a ver, esa familia qué tiene. Entonces, vino a ver. Entonces, de ahí es que empiezan a hacer, ¿no? A hacer, ¿no? Y ahí a ver. Y iba matando así, ¿no? Iba así, mató a 2, 3. Entonces, como le dije, nosotros no hacemos justicia ordinaria, que tiene justicia ordinaria, esa justicia ordinaria es cuando está con la gente de acá, ¿no? Era con los, Pues, con los fiscales y los hombres, esa es justicia ordinaria. Entonces nosotros hacemos nuestra propia justicia. Entonces, ¿qué es comunitario? Quiero decir, entonces hizo ese chamán, entonces dijimos, entonces, ¿qué dice? La directiva del UNE hace chamán y hace una convocatoria, hace una asamblea comunitaria, donde le llamamos, donde vienen todas las comunidades. Entonces, le escogemos a él y le pusimos una nota. Entonces, como lo está explicando acá, hacemos igualito y preguntando, ¿no? Preguntando si es verdad o no es así, ¿no? ¿Y qué tenéis que hacer? ¿O qué viniste? Entonces, cuando tanto que yo hice eso, yo hice eso, entonces, como tú hiciste, ayuda a los sanar. Entonces dijimos, esa es, entonces, ¿qué dice nuestra justicia es, si quiere vivir, vale de esa comunidad. Si no, nosotros mismos vamos a actuar, entonces nuestra propia justicia es matar. No es que vamos a tener, como dicen, en la casa, o encerrado, no, es como matar. Para que no vuelva a ser. Si nosotros dejamos salir, se va a otra comunidad, también va a seguir matando. Entonces, ¿qué? Entonces, y ahí hicimos eso, nosotros no necesitamos, como decir, justicia ordinaria, sino hacemos nuestra propia justicia. Y matar o expulsar que salga. Entonces, si volvemos a ver, o si no hace caso, entonces ya sería ir en la tumba. Entonces, esa es justicia oral que nosotros tenemos. Entonces, nosotros no tenemos con la justicia ordinaria que es con la gente de afuera, no. Nosotros actuamos por eso. Si es robo, si es otra cosa, ahí se lo tratamos con la justicia ordinaria, que es con la fiscalía y con las instituciones que son competentes. Entonces, eso es. Fernando, Verónica, ¿alguna opinión de la exposición de Pablo y su grupo? Muchas gracias a Pablo y al grupo que expuso este caso. Y yo vuelvo a lo mismo de la primer caso. Esta es una práctica cultural propia de los pueblos amazónicos, de algunos pueblos amazónicos y culturas, que tiene que ser enfrentado por los mismos pueblos, ¿no? El caso del chamanismo es un caso importante que se transmite, ha permanecido y se mantiene durante mucho tiempo y forma parte de la identidad cultural, como dicen los compañeros del grupo, ¿no? Enfrentamos aquí un caso difícil, está en juego la vida de una persona, pero también está en juego la vida de otras personas a las cuales el chamán les causa daño, y entonces lo que se denomina muchas veces en este tipo de situaciones es que la comunidad puede decidir la muerte del chamán para evitar otras muertes más. Es un tema polémico, como ustedes saben. La justicia indígena tiene un fundamento para hacerlo, que me parece que es la armonía social dentro de la comunidad, y eso de alguna manera estaría, digamos, en discusión y en debate, ¿no es cierto? Evidentemente, quien tiene que decidir si siguen o no con ese tipo de prácticas
son las mismas autoridades y pueblos indígenas, ¿no? Gracias, Fernando. Vero, ¿tienes alguna opinión? El problema es que oigo cortado, entonces no tengo toda la respuesta, mejor dicho, no escuché toda la respuesta, lo que quiero decir. Pero un poco como la pregunta iba orientada a cuál es la coordinación en esos casos, si es que han hecho, por ejemplo, ejercicios de coordinación con la justicia ordinaria, cómo funciona esa coordinación, si es que la han hecho, ¿no? Si es que no, o cómo ven, cómo podría darse esa coordinación. Yo ese caso lo veo muy difícil en el sentido de que esa pena no hay en el sistema ordinario. Entonces, cualquier forma o sea, coordinación con una pena que en un caso, en una forma de justicia está prohibida, frente a otro en la que es una forma de sanción, la veo un poco complicada. Entonces, quería saber si es que eventualmente en algunos casos han tenido, o sea, se han recurrido a formas de coordinación. Y pregunto porque este caso no tiene nada que ver con chamanismo. Fue un caso de unas muertes que hubo, creo que fue entre estas comunidades Achuar, Shiviar y Andoas, que tenían un problema territorial hace un par de años, y terminó mal. Ni siquiera terminó, sino que uno de los sucesos fue una muerte de alguien y luego una venganza. Eh, y recuerdo en esa época que la solución práctica de los dirigentes de las tres nacionalidades fue llamar a un fiscal y decir, bueno, si nosotros intervenimos, de alguna manera cada uno va a hablar por su lado. Entonces, ¿qué tal si interviene un fiscal? El sistema criminal del Ecuador tampoco es el mejor del mundo. Entonces, es como incluir ahí a otro elemento de afuera. Entonces, no sé si para ahora, pero para otro momento que discutan esto, si pueden pensar en ocasiones en las que ha habido realmente coordinación entre justicias y cómo les ha ido con eso. Digo también porque para el caso de la justicia ordinaria en el Ecuador, ese es un tema difícil. Gracias. Gracias, Verónica. Fernando, ¿alguna opinión de los compañeros? Sí, sí, Vladimir.
Sí, Vladimir nos contaba el caso de su comunidad y decía que había un joven que maltrataba a una chica y la chica llegó y pidió a la comunidad que decida si es que le aplica la justicia ordinaria o la justicia indígena. Y como era una comunidad, decidieron aplicar la justicia indígena. Pero cuando le aplicaban la justicia indígena, vieron que el joven no se arrepentía, no mostraba muestras de cambio. Incluso cuando ya terminaron el proceso de justicia indígena, lo estaban soltando y quiso agredir a quien le estaba reteniendo, ¿no? Y se pusieron de acuerdo más bien en que esté unas semanas detenido y le detuvieron unas semanas y dice que salió muy arrepentido y que que no ha tenido faltas ya en la comunidad, ¿no? De ese tema. Entonces pone como ejemplo Vladimir en la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, este proceso. Eh, sí, y destacar también lo que decía Pablo. Pablo decía, en el caso de chamanismo, el pueblo guaraní lo que hace es advertirles, ¿no? Sanen otra vez, curen a la gente y salgan de la comunidad. Esa es como la medida principal, digamos, la medida de equilibrar nuevamente, ¿no? La situación en las comunidades, de tener la armonía en las comunidades, que ese es un paso importante, ¿no? Eh, y bueno, el grupo número 4, a ver, Vladimir. Venga. Igual puedes leer cuáles son las preguntas. Solo porque nos falló esta parte. Sí, sí. Podría subir un poquito más del volumen, Vladimir, para que se escuche Fernando Ibero. Hicieron un conjunto de preguntas. En las que luego de dialogar en nuestro grupo, que estábamos compuestos por la nacionalidad Quechua, Shuar y Guarani, desde nuestro punto de vista hemos respuesto a las preguntas como son referentes al Chumacautay. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué es el Chumacautay? El guaraemo Kiwiki, el Punker Kusti, en el idioma del Shuar, del Guarani. Habíamos puesto como concepto que es la práctica de normas que busca brindar una vida de plenitud en armonía con el medio ambiente, la familia y la sociedad. Entonces, la siguiente pregunta nos dice: ¿qué es para una mujer o un hombre joven igual de Chumacautay? Entonces, del tema de la compañera de la nacionalidad cubana, nos quiso manifestar que para ellos el Punke Pungutu es vivir en un ambiente de respeto dentro y fuera de la comunidad. Un concepto para ellos de respetarse entre ellos y de respetar a otros. La compañera Guao nos quiso manifestar que para ellos es vivir organizado y respetar los valores culturales, brindar la práctica de la lengua, de danza y de sus maneras de vivir,
en cualquier lugar donde van, que se les reconozca, que se les respete y ellos igual respetan. Eso es lo que buscan Baemo Kiwi. Y nosotros como cultura Quechua hemos puesto que Tupac Cautay para nosotros es gozar de un ambiente sano y libre de contaminación. Y en cuanto a qué es el Tupac Cautay para una comunidad, habíamos puesto que es la vida digna organizada para tener tranquilidad y equidad en distintos ámbitos, buscando el respeto. Sin embargo, habíamos hablado también en este tema que muchas veces no estamos buscando que tal vez el mismo gobierno garantice el Estado garantice el Tupac Cautay, ya que en la búsqueda de esta práctica muchas veces se han violentado más derechos que darnos más privilegios. Como es el caso de Tupac Cautay, hace años empezó a socializarse que para vivir bien necesitamos carreteras, necesitamos hospitales, necesitamos educación. Cuando las culturas y pueblos y nacionalidades de acá de la Amazonía por años han vivido muy bien en la selva, por años la medicina se ha basado en plantas que nos dejaron dando a conocer nuestros ancianos. De igual manera, la educación en principios y valores nos han dado nuestros padres, y la necesidad de los hospitales, carreteras y el extractivismo, tener riquezas y de recursos naturales que nos da la naturaleza, simplemente ha sido un engaño para los pueblos, ya que más beneficia en este caso a los colonos que a los pueblos indígenas, los cuales sufren directamente la contaminación que provoca obtener los recursos naturales de la naturaleza. Nada más, muchas gracias. Muy bien, Vladimir. ¿Alguna opinión, Fernando, Vero? Sí, bueno, hoy nuevamente, hoy medio cortado, entonces quizás algunas cosas se me pasen. Pero, a ver, primero el objetivo de primero distinguir qué es el Suma Causay, el Penkerpuhusten, el Waemo Kiwiwi, y perdón porque esa palabra todavía se me hace difícil, de distinguir qué es para una mujer, qué es para un hombre, justamente atendiendo a que estamos acá jóvenes, mujeres y hombres. Y porque este ejercicio que hemos hecho en otras comunidades, yo lo comenté alguna vez con los Achuar, y es bien interesante lo que resulta de qué significa la buena vida, o el vivir bien, o el vivir feliz, dependiendo de quién es uno en una sociedad, ¿no? A veces también lo hacíamos con gente mayor, adultos mayores, viejitos, e incluso con niños. Y lo primero es justamente pensar en términos de una comunidad en la que los intereses, las perspectivas, los sueños pueden ser coincidentes en algunas cosas y pueden ir por particularidades en otras. Entonces, acá me pareció muy interesante. Creo que eran las mujeres y creo que eran quichuas. Ahí le digo la parte en que no escuchaba bien. Y la otra señora Wow también, que decía que parte de lo que aspiraban como buen vivir es respeto dentro y fuera de la comunidad. Y a mí eso me parece muy interesante, porque entonces ya no es solamente lo que pasa dentro del grupo, sino en la relación con el resto de la sociedad, con el Estado, etcétera, ¿no? Si ustedes recuerdan lo que veíamos ayer de lo que dice el buen vivir o los derechos del buen vivir en la Constitución del Ecuador, muy poco habla de la relación, ¿no? Y más lo pone en términos de el derecho a la salud, el derecho al agua y tal cosa. Y poco lo pone en términos de vamos a respetarnos entre diferentes, que me parece muy interesante. Resalto también en la parte de los Shuar que decían que el buen vivir incluye el ambiente sano, y es justamente, creo que de los reclamos más constantes de los pueblos amazónicos, en la medida en que el ambiente sano o el ambiente no sano implica para las personas y para las comunidades no agua limpia,
no comida, no tener salud, no estar bien en general. Entonces esa relación entre que esté bien el entorno no es solamente para que qué bonitos los pajaritos, ni qué linda se ve la selva, lo que en sí también es un valor, pero la medida en que si es que eso se afecta la vida misma de las personas indígenas y de las comunidades como comunidades. Otra de las cosas que quería resaltar es este tema de las decisiones que se toman desde afuera sin considerar el buen vivir de las comunidades y que terminan siendo entendidas desde adentro como un engaño, como decía el compañero al final. Es un engaño a los pueblos, se benefician los colonos, pero para nosotros lo que nos deja es contaminación. Y el asunto aquí, creo que lo que trasciende para las próximas clases, los próximos procesos de formación, es justamente hacer este vínculo entre lo que nosotros como comunidades, ustedes quiero decir, aspiramos y queremos como nuestra vida buena y enfrentadas a las decisiones que toma el Estado, que pueden ser de vida buena o pueden financiar vida buena en otros lados, pero que realmente es vida mala para nosotros. Gracias, Vero. Tal vez un comentario por ahí, Javi. A ver, miren, yo cuando oigo esto del summa causa, recuerdo que el summa causa fue puesto en la Constitución ecuatoriana por una contribución de los pueblos indígenas. Los pueblos mestizos nunca hubiéramos puesto eso. Y eso hay que decirlo claramente. Y no solamente eso, sino que es una concepción que viene del mundo indígena. Y me parece que hay tres dimensiones importantísimas. En el summa causa hicimos un intento algún rato acá en la academia de entender las diferentes interpretaciones del summa causa, ¿no? Es difícil porque hay diferentes interpretaciones. Los mismos pueblos indígenas tienen diferentes interpretaciones. Pero me parece que había una coincidencia un poco común en tres sentidos. Estar en armonía con uno mismo, estar en armonía con la comunidad, estar en armonía con la naturaleza. Esta me parece que es interesante que alguien alguna vez lo mencionaba, ¿no? Y en ese sentido yo sí quiero recuperar mucho esta relación que los pueblos indígenas tienen con la naturaleza diferente a la que tenemos en el mundo mestizo, ¿no? Totalmente diferente. No olviden ustedes que ustedes mismos les dan características propiamente humanas a la naturaleza, ¿no? Las cascadas tienen vida, las piedras tienen vida, todo el mundo animal con el que se relacionan ustedes tienen cualidades humanas, etcétera, ¿no? Hay una larga discusión, y me parece muy interesante esa declaración que hizo el pueblo sarayaco, ¿no? En la reunión esta del cambio climático en París hace algunos años, donde ellos exponían justamente qué es lo que significa para ellos este summa causa. Lo que quiero decir es que el summa causa no se puede quedar, digamos, de alguna manera en una frase vacía. Ese peligro tenemos, ¿no? Lo usamos tanto que quitamos el contenido. Entonces hay que recuperar esta categoría del summa causa, no solamente porque tiene su origen histórico en los pueblos indígenas, sino que debe ser adoptada por el conjunto de la población ecuatoriana. Gracias. Gracias, Fernando. Muy bien. El grupo número 5. Bueno, nosotros somos el grupo número 5.
problemática, no una problemática. Está bien. Sí. Se puede poner la problemática. A ver si me sale. Sí. Tú, por favor. En tu compu. Bueno, identificar 5 factores concretos que afectan el buen vivir de su comunidad. Bien, estos son los 5 factores. El primero es el mechero, empresas petroleras, educación, infraestructura y salud. Estos 5 factores los hemos dividido también como sus características. El mechero es el agua. ¿Qué pasa? Que el mechero contamina básicamente lo que es el aire y cuando cae el agua de lluvia también sale contaminada. También contamina el aire del medio ambiente que nosotros respiramos. También el calentamiento global. El calentamiento global básicamente es lo que cuando lo contamina hace que sea mucho más sol a lo normal. Bien, el siguiente son las empresas petroleras. El primero es la desorganización, que por ejemplo van 2 comunidades, llegan a reclamar a las empresas petroleras y la empresa petrolera lo que hace es que al el presidente que más habla le ofrece trabajo y ahí el presidente se pone a favor de la empresa. Y eso hace que haya una desorganización a los que no están de acuerdo y a los que están de acuerdo. La siguiente es el ruido. Esto pasa básicamente que antiguamente, cuando no había empresas petroleras, nuestros abuelos tenían que estar súper cerca. Y con el ruido de las empresas hace que los animales se huyan y la gente tenga que caminar mucho más para poder hacer esta tarea. La siguiente es la contaminación de la tierra. Cuando las empresas llegan, básicamente lo que hacen es regar, dejan químicos en la tierra. Y estos químicos, cuando llega la lluvia, los fueron por las alcantarillas y se van a diferentes partes. Y eso contamina al ambiente y a la naturaleza. La siguiente es la educación. La falta de educación, falta de docentes preparados de bilingüismo. Esto pasa que hoy en día, básicamente las clases se la dan todo en español y ya no existe el bilingüismo en la gran mayoría. ¿Qué pasa? Que sería bueno que también siga existiendo el bilingüismo porque cuando no existe el bilingüismo, los niños se olvidan de la lengua materna y eso es algo malo. La siguiente es las oportunidades del milenio. Las oportunidades del milenio cuando llegaron y cada comunidad tenía su escuelita. Tuvieron que cerrar todas esas escuelas y reunieron en un solo lugar a los estudiantes que hacían Suárez, Guaulani y Chicho. Esto básicamente tuvo bastante conflicto ahí porque algunos vivían demasiado lejos, tenían que salir caminando, ya no tenían educación adecuada y tuvieron que dejar un igual. Luego sigue la libre expresión. Esto es la conversa entre mayores. En la cultura de Shabbat, básicamente lo que se trata es que en una conversación de mayores, los niños no se deben meter. Y eso está como que bien, pero también más, porque cuando el niño no se mete, no alcanza la capacidad suficiente como para poder expresarse, que él tiene capacidad para expresarse, y eso hace que crezca un niño, por ejemplo, con vergüenza o no tenga la capacidad de hablar en frente del público. Después sigue la falta de espacio para que los hombres se expresen. Esto sí es básicamente un problema bastante grande. Este es un programa donde los hombres podemos expresar. Eso está bastante bien. Esto básicamente no existe aquí. No, o sea, no hay empresas o, como digo, empresas o programas donde los hombres se puedan expresar. Y esta es una necesidad básicamente muy avanzada. Luego está la salud, la falta de transporte. Esta es una problemática bastante grave porque en las comunidades indígenas, por lo general, siempre entra 1 o 2 buses y esos buses salen siempre de la mañana. Y obviamente no se van a enfermar siempre de la mañana, ¿no? Van a necesitar transporte a cualquier hora y también que hace falta muchos más ambulantes por adentro porque por donde son solamente hay 3 centros de salud que están súper alejados y de los 3 centros de salud solo hay una sola ambulancia para los 3. Y muchas veces la ambulancia se encuentra súper lejos y el enfermo está en una y hasta que llega la ambulancia pues es demasiado tarde.
Luego sigue falta de primeros auxilios y diferentes culturas. Eso es básicamente antes existían talleres para parteras. Se hacía bastante eso y esto era súper bueno. Ahorita los parteros son solo los mayores, pero los mayores ya se van a ir. Y esta partida básicamente ya no hay estos talleres y eso básicamente afecta a que cuando no haya esto ya no se va a poder atender a una señora que esté embarazada. Luego sigue la falta de visitas y campañas de vacunación. Esto es básicamente otro problema más que existe. Esto antes sí existía bastante campañas, pero supuestamente con la pandemia ahorita ya los personas médicos ya no entran a las comunidades para hacer la campaña. Y a veces solamente entra para justificar que es porque es justificante para que nos puedan pagar. Muchísimas gracias. Javi, ¿puedes por favor pedirles Una opinión, Fernando, Verónica, de la exposición Sí. de los compañeros. Javi, decía que si por favor puedes pedirle el papelote a los compañeros, es que no oí casi nada, porque no sé si tengo un problema acá en el audio, pero no tengo Ya, como un zumbido. Entonces, si pueden acercar el letrero y más o menos puedo listo. ver qué era. Berito, Sí, Nati te acaba de poner en el chat los temas. Te va a poner ahí. allá, ok. ¿Podrías venir un poquito más acá? No veo. Igual no sé si se vea bien, Berito. Sí, a ver, mecheros, agua, aire, calentamiento, empresas petroleras, desorganización, trabajo, ruido, educación, falta de docentes, libre expresión, conversa, falta del espacio para que los jóvenes se expresen, salud, falta de transporte, falta de primeros auxilios, falta de visitas, campañas de vacunación. Ya, ok, muchas gracias. Era para ver cómo lo habían armado. Me parece muy interesante porque si es que estoy bien, el caso que hablar de sus propios planes y de lo que ve como, por un lado, las necesidades, las aspiraciones y luego los problemas que veían y quiénes podían ser o dónde podían estar los riesgos. Y ahí la idea justamente es empatar esto de qué es bueno para nosotros, la educación, la salud, la libre expresión. Cuáles son problemas que atentan contra una educación funcional y efectiva para los efectos de las comunidades, que no es el mismo tipo de educación para personas, por ejemplo, en las ciudades. Salud, y veo que lo que más apuntan es a cuestiones específicas de puestos de salud, atención de vacunas y demás. Y me pareció muy interesante lo de libre expresión, porque ya ese es un problema casa adentro, si quieren, o una cuestión casa adentro. Dicen, ahí son los espacios para los mayores, para los sabios, y hay pocos espacios para los jóvenes. Lo cual es interesante porque es una demanda interna de quizás mayor entendimiento intergeneracional entre generaciones, ¿no? Para que los muchachos más jóvenes tengan también su aporte, considerando que también viven una vida diferente posiblemente de sus mayores, ¿no? Una vida con más contacto hacia afuera, con más tecnología, etcétera. Con la parte de cuáles son los riesgos o cuáles son los obstáculos que ven, bueno, se repite este tema de la explotación petrolera, el uso de mecheros, esos usos, mejor dicho, esos daños asociados a los mecheros que son paralelos, si quieren, a el típico caso del bloque petrolero, de la invasión del territorio o de los derrames a lo largo del transporte, ¿no? Son múltiples los problemas que aparecen ahí. El objetivo del trabajo era precisamente que pudieran identificar esos temas que son de importancia, que ponemos dentro de cuáles son nuestras prioridades de vida, y cómo cosas o autorizaciones, actividades que vienen desde afuera, los incumplen, como es el caso, por ejemplo, de autorizar actividades que terminan utilizando mecheros con el daño que eso nos provoca, pero a la vez, o paralelo a eso, esta idea de que necesitamos salud y todos queremos tener salud, pero que el Estado en este caso no provee con los básicos.
Yo ahí quisiera ponerlos, llamarlos a pensar más un momento anterior con respecto a la salud, porque la salud es mucho más que ausencia de enfermedad. Es decir, ciertamente una persona que no está enferma es una persona saludable, pero la salud no se mide solamente en la atención de último momento a la enfermedad, como es el puesto de salud, las medicinas y demás, o la atención, los médicos y demás, sino antes, que es que hace que yo termine enfermo. Por eso les ponía el ejemplo de, por ejemplo, enfermedades que hayan encontrado en sus comunidades que posiblemente no tenían antes, cáncer, en el caso de los mecheros, una cosa que salió mucho fue la incidencia de cáncer, que es una enfermedad que no se conocía en las comunidades, que aparece en estos tiempos de la explotación petrolera, y que la solución a eso no es el puesto de salud, ni es la atención y el tratamiento. Eso obviamente es necesario porque ya llegamos al momento de reparar, pero acuérdense cuando veíamos antes los deberes a los que da lugar el derecho a la salud impone un primer derecho, perdón, un primer deber de todos de no irrespetar su salud. Entonces, si es que yo como Estado autorizo una actividad que eventualmente les va a hacer daño, ya desde ahí hay la violación a la salud, y luego se da también en la falta de tratamiento cuando ya el daño a la salud ocurrió. Entonces, más para los trabajos posteriores, mi invitación es a pensar todo esto que dicen, la educación, la expresión, la salud, la vida buena, el tratamiento de la naturaleza, en términos de desde dónde empieza el daño y cómo se va sucediendo hasta que termina en un daño mayor para el cual tampoco hay intervención estatal. Y por cierto, entre los materiales que les compartimos está una sentencia larga, una sentencia del sistema interamericano. Yo hice ahí algunas partes que justamente apuntan a decir que todo daño al territorio, al entorno, a la naturaleza, cuando se trata de pueblos indígenas, termina siendo también un daño a la salud, a la educación, a la buena vida, a la economía local, a la cultura que mencionaba Fernando hace un momento, esta relación con los elementos de la naturaleza. Ok, gracias. Muchas gracias, Verónica, por comentarnos. Fernando, si tiene alguna opinión. No, muchas gracias, Javier. Ya, Sí. muy bien. Grupo número 6, por favor. Muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6 y primeramente voy a leer lo que es el caso 6. La autodeterminación es la posibilidad de elegir las propias prioridades de vida y desarrollo. Comunidades como Sarayaku ha discutido por años un plan de vida, Pauta o Selva Viviente, en el que han incluido sus aspiraciones como pueblo amazónico. Entonces, si hablamos de la comunidad Sarayaku, la comunidad Sarayaku está pero muy organizado, está muy organizado en las luchas y en todo, porque para mí creo que ellos ya tienen experiencia, conocen y saben cómo solucionar los casos. Si hablamos de Cauta y Sacha, la selva es vida. En la selva, ¿qué nomás hay? Tenemos lo que son la farmacia, tenemos la medicina. Y la comunidad Sarayaku ha luchado por eso. ¿Y qué pasa hoy en la actualidad con la gente indígena? En vez de tener las áreas protegidas, ¿qué hacen? Por acá, por donde que yo vivo, veo que hacen puros coqueros. Y ahí ya no están cuidando la selva.
lo que es el cauce y sacha. Entonces, basado en este caso, la pregunta es, ¿han desarrollado planes de vida? La respuesta sería, para mí, me parece que muchas comunas aún no han desarrollado planes de vida, pero pocas comunas sí lo tienen. En el caso de la comuna acá de Parupillapu, de la parroquia Taracoa, que el compañero Noel también se presenta acá. Entonces ahí el plan de vida es sobre el proyecto de lo que es del centro turístico. Y acá él con más experiencia va a seguir exponiendo. Bueno, en primer lugar, saludaré a ustedes, compañeros que están presentes, y lo que están los organizadores están dando unos cursos de exposición para nosotros, para desarrollar de una forma muy común. Y de igual manera, en mi comunidad, sobre tengo un campo o hace las políticas o las normas que tienen las instituciones o los Consejo Provincial o tribu. En una forma tenemos el proyecto de mi comunidad, que tenemos un proyecto de turismo comunitario. En una forma que tenemos ahí una parte que la Consejo Provincial te ayuda, pero de igual manera la comunidad de nuestra comunidad se llama Guadalupe, y la política y la norma tienen el Consejo Provincial. Como de ambos lados tenemos el territorio, como constan en la Cantón Colladero Sacha, igual Cantón Orellana, la provincia de Orellana. Y de esta manera tenemos un proyecto, pero de igual manera ese proyecto sustentado como para económico, para sustentar la reforma económica. En esto, nosotros luchamos para hacer las autoridades, los competentes que les ayude a la comunidad. Como pertenecemos tanto a Cantón Joya de los Sánchez, ellos no pueden ayudar en una forma muy equidad, no tienen su ayuda las autoridades. Eso en primer lugar. Y los planes de vida, como la comunidad piensa en el centro turístico, no ahí nomás quedarles con unas chocitas y es una laguna, que tenemos una biodiversidad, que tenemos. Pero de esa razón nosotros queremos de qué forma la política y las normas que le ayudan a ese centro turístico. No tenemos un apoyo de igual manera para hacer un proyecto, tenemos que basar territorialmente, dice que la comuna tiene que tener sus estatutos, todo, y estos son normas que le piden las autoridades, pero no ayudan en una forma que son las organizaciones como debe ser, la ayuda del Consejo Provincial tenga ese proyecto para sustentar de esa forma. No hay de estos apoyos. De igual manera, unos obstáculos para queremos hacer este centro turístico global, legalizar en una forma llamada. Piden unos documentos, pero cuando ya se pasa esos documentos, a otro año sigue pidiendo las autoridades, los competentes. Toca eso. Y los dirigentes de este proyecto, ¿qué más? Tenemos un obstáculo para poder desarrollar, porque la comunidad quiere ya avanzar a un centro turístico. Ahí es mi obstáculo, y de igual manera hay unas políticas y dentro de eso. Esa es mi pregunta, y cómo es para poder desarrollar en esta forma, como de ambas partes, que consiste en nuestra comunidad como parroquia a parroquia y cantón a cantón. Esa es mi pregunta, y es la forma más. Tenemos un obstáculo. Muy bien. ¿Continuamos ustedes o está ahí hasta ahí?
Entonces, muy buenos días nuevamente. Si hablamos plan de vida, un plan de vida que debe ser un plan que nosotros mismos pensamos para el futuro, porque un plan de vida se lo va a hacer no para un solo día o una semana, sino que el plan de vida debe ser para toda la vida, que sirva y además debe seguir tiempo pasos para poder llegar a las metas y objetivos que cada uno necesita. Compañero, algo más. Eso es todo, gracias. Eso, Verónica, han expuesto los compañeros. No sé si deseas preguntarles algo más, complementar algo sobre esta pregunta respecto a la autonomía, a la autodeterminación. Sí, perdón, muchas gracias. Y claro, el objetivo también en esta pregunta era ver cómo están, o sea, cómo está su propio sistema, más que otra cosa. Y como decía al principio el compañero que habló sobre Sarayaku y el Causac Sacha, ciertamente esa es la versión más organizada posiblemente, por lo menos en la Amazonía Norte, creo yo, y quizás en todos lados, ¿no? Pero claro, ellos han seguido un proceso a partir de un caso muy puntual y muy violento en su contra. El Causac Sacha lo han desarrollado en los últimos 20 años a partir de muchas discusiones internas, talleres, en un proceso que sería bastante interesante, posiblemente que lo conozcan más otras comunidades, ¿no? No para hacerlo igualito, porque posiblemente sus situaciones no sean las mismas, pero sí un poco para ver una iniciativa propia, que a mí me parece muy relevante acá, y es que justamente esto que veíamos ayer de la autodeterminación, es que me salga de mí. Yo veo un problema muy serio les traen estos proyectos, el mismo proyecto de sociobosque o de cosas que les traen en términos de ayuda, y que finalmente las comunidades aceptan y recogen porque algo es algo. Entonces quizás en ese sentido poder tener un plan propio hecho por ustedes, no un plan hecho a la medida de lo que las autoridades piden, porque entiendo que también va por ahí a veces la cuestión, sino algo propio. Y entonces cualquier proceso con el Estado, con el Consejo Provincial que hablaban aquí, con los gobiernos seccionales, los GATS, la parroquia y el cantón, sean a partir no de lo que trae desde afuera el gobierno, el Consejo Provincial, la ONG o quien sea, sino algo que surge desde ustedes mismos, ya con la experiencia que tienen, y plantean esto es lo que nosotros queremos, esta es nuestra prioridad, y nuestra prioridad bien puede ser el desarrollo de una economía local, y una economía local que la podamos manejar entre nosotros y demás, ¿verdad? Que es uno de los grandes problemas económicos, no estoy hablando de la parte ya ambiental siquiera ni la contaminación, pero uno de los problemas económicos serios con las empresas del tipo que sea es la dependencia. Entonces, el problema que yo veo es que siempre que me llegan desde afuera las ofertas de proyectos, de ayudas, de apoyos, como llaman, usualmente vienen ya armadas. Entonces, a ver, yo quiero que usted se dedique a, yo qué sé, a la tilapia. Y entonces aquí le enseño a cavar el pozo y le enseño a mantener las tilapias y a que no se mueran y no sé qué. Pero la pregunta es cuánto de eso nace de la propia comunidad. Y ahí un poco va orientada esta idea de asumir, porque la autodeterminación suena muy chévere como derecho, pero la autodeterminación implica una responsabilidad conmigo mismo, es decir, cómo asumo yo el plantear lo que estoy queriendo. Y en eso nadie mejor que la propia comunidad para saber lo que le ha hecho daño. Esto mismo que dicen, la experiencia de queremos avanzar en algún proyecto, el de turismo comunitario que dicen, pero nos piden estatutos, nos piden documentos, llega el nuevo año y siguen pidiéndonos más documentos, ¿no? Esa es una experiencia que la pueden incorporar, que deben incorporar en estos planes, de decir, bueno,
no podemos pasarnos eternamente en el trámite, sobre todo desde comunidades donde los trámites pues son bastante ajenos a sus formas y a sus costumbres. Gracias. ¿Me permite, Javier? Sí, claro, Fernando. A ver, yo tal vez algunas reflexiones, ¿no?, sobre este tema que Verónica lo ha planteado de forma muy interesante y como un reto importantísimo de pueblos indígenas. Aparte del ejemplo de Sarayaku, creo que en Amazonía tenemos el ejemplo del pueblo Shuar Aruta, de la cordillera del Cóndor, que conocen ustedes perfectamente, los Shuar sobre todo. Ellos están en una defensa muy fuerte de lo que es este último vestigio de bosque subtropical de tierras bajas, que es el pueblo Shuar Aruta, que está junto a la cordillera del Cóndor en la frontera con el Perú. Pero más allá de esto, hay ejemplos, pocos desgraciadamente, de algunos pueblos que ya han hecho este ejercicio que menciona Verónica de autodeterminación o de planes de vida. El pueblo Cayambi en la sierra tiene una propuesta interesante. El pueblo de Tigua en Cotopaxi también. Pero lo que yo quiero señalar es que los pueblos indígenas no pueden seguir esperando que el Estado les venga a ofrecer cosas. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en la historia del país, desde que se creó el Ecuador en 1830, quienes han decidido lo que hay que hacer con los indígenas han sido los no indígenas, los que tienen el poder, más concretamente, ¿no? Y son ellos los que deciden qué les vienen a ofrecer. Ahora, como decía Verónica, es tilapias, después es turismo comunitario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que una posición mucho más importante para ustedes es pensar en los pueblos quichos del Napo, el pueblo, la nacionalidad guagrani, la nacionalidad Shuar y Achuar, que puedan lograr, ¿no es cierto?, con un esfuerzo propio, un planteamiento que qué es lo que quieren hacer como pueblo y en el futuro inmediato, ¿no es cierto? Y esto solamente esa capacidad la tienen ustedes. De tal manera que cuando el Estado se presente o se presenten las empresas petroleras o mineras ofreciendo un montón de cosas, ustedes sean capaces de decir qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Esto es muy importante. Yo sí les convoco, digamos, para que ustedes piensen y lleven a sus comunidades estos pensamientos que también ya lo están haciendo otros pueblos indígenas y que me parece que podría ser una salida muy interesante. Muchas gracias. Entonces están claros los mensajes de Verónica como de Fernando sobre que es importante que las comunidades no esperen del Estado, ¿no? Que es importante esta autonomía de las comunidades, tener iniciativa desde las comunidades, tener su propia normativa de lo que habíamos comenzado, avanzar en estos procesos de justicia indígena, empezar a avanzar en estos procesos de organización, de mayor organización entre comunas, comunidades. Una vez más, les agradezco mucho, Fernando, Verónica. Estamos nosotros también cerrando ya este ciclo de la escuela, este tercer módulo. Estamos queriendo programar unas actividades luego, posiblemente les contaremos. Vamos a viajar a Sinangoe, a conocer la experiencia del pueblo de Sinangoe, una experiencia práctica. Entonces vamos a conversar un poco con los chicos, con las compañeras sobre esto. Pero bueno, sobre todo, como lo dije ayer también, expresarles todo nuestro aprecio por habernos compartido estas horas, estos 2 días también, a pesar de la distancia, les hemos sentido muy cerca, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo, Fernando, un abrazo, Verónica. Ustedes.
Un abrazo y seguimos en contacto, estimados amigos, Seguro. compañeros. De ley. Muchas gracias, Fernando, les qué agradecemos gusto. muchísimo de parte de todos Gracias, Niki. y espero A que ti. podamos contar con ustedes para otra ocasión. Gracias de verdad. Seguro que Gracias. sí. Seguro que sí. Chao. Chao. ¿Quieren darles un saludo a los chicos? Ah, bueno, gracias. Un baile, un baile. Gracias, gracias. Bueno, se estaban despidiendo. Un abrazo, hasta luego, Verón. Chao. Chao, chao. Chao. Suerte. Sigan adelante.